clases van a ser subidas al aula virtual, ¿sí? Ya tienen algunas clases que las primeras 10 que dimos, y después, por supuesto, hay algunas clases en las que, bueno, algunos estudiantes me hicieron algunas preguntas, y como yo no sabía personalmente, yo no sabía si íbamos a tener más clases antes del año que en el año 2021, entonces lo que hicimos fue, yo les di mi correo a los estudiantes y algunos de ustedes me fueron enviando las preguntas. También están los videos donde respondemos algunas de esas preguntas. Las preguntas que no hemos respondido en esos videos los vamos a responder en estas clases, ¿está? Por eso ustedes van a ver que, si bien yo les dije que ustedes me manden las preguntas, que les iba a hacer los videos, cuando me enteré que teníamos estas clases, entonces me pareció interesante enfocarnos en las preguntas que ustedes hicieron, por supuesto en los temas fundamentales, pero sobre todo teniendo en cuenta las preguntas que ustedes fueron haciendo acerca de estos temas, ¿sí? Al respecto, me gustaría que ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a estudiar en estos 6 capítulos, solamente los 6 primeros capítulos de este libro de Mónica Pinto, temas de derechos humanos, ¿sí? En particular, nosotros vamos a ver hoy un repaso general sobre capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y a partir de mañana vamos a ver capítulo 4, quinto y capítulo 6. ¿Está? Esos los vamos a ver mañana. ¿Está? Me parece interesante que nosotros podamos partir entonces teniendo en cuenta qué vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar cuando nosotros veamos el módulo de Derecho y Organización Jurídica? Y esto es algo que también lo dijimos en las primeras clases. Vamos a tomar o vamos a tener en cuenta algunos conceptos que ustedes ya conocen de la escuela secundaria, algunos conceptos que ustedes ya conocen de la escuela media, y que tiene que ver con qué es el Estado, qué es la soberanía, y por qué, a ver, y cuál es este concepto de qué es el territorio, qué es la población, qué es el gobierno, cuáles son los poderes del Estado, y por qué nos parece que eso es básico, porque nosotros partimos de la base de hablar de una noción de los derechos humanos, y cada vez que hablemos de los derechos humanos tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de los derechos humanos, sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, vamos a estar hablando de una rama del derecho. Ya van a estudiar mucho más adelante cuáles son las ramas del derecho, en derecho público y derecho privado. Nuestra rama del derecho se desprende, el derecho internacional de los derechos humanos se desprende del derecho internacional público, ¿sí? Es una rama, ¿sí?, del derecho público, y dentro del derecho público del derecho internacional público, donde uno de los sujetos de la relación jurídica va a ser siempre el Estado. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque por supuesto todos hemos escuchado hablar acerca de los derechos humanos, todos hemos escuchado nombrar algún momento a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una materia bastante mediatizada y tenemos concepciones inclusive erróneas acerca de lo que son los derechos humanos. Por eso lo que nosotros hacemos es partir de la base de que ustedes conocen qué es el Estado, qué es la soberanía del Estado, cuál es la división de poderes y conceptos que son básicos, para que nosotros podamos comenzar a estudiar o a relacionarlos con estos derechos humanos, ¿sí? Les decía, los derechos humanos, o cuando nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico, fíjense que acá nos vamos a buscar exclusivamente hacia el punto de vista jurídico, tener en cuenta que uno de los sujetos de la relación jurídica es el Estado. En ese sentido, entonces, recordar que si uno de los sujetos de la relación jurídica es el Estado, solamente es el Estado el que va a poder vulnerar los derechos humanos, ¿sí? No puede otra persona, es decir, una persona física, vulnerar esos derechos, ¿sí? Solamente lo puede hacer el Estado. Cuando nosotros veamos responsabilidad del Estado, solamente el Estado podrá ser responsable. Ahora, por supuesto que hay otras personas que pueden vulnerar derechos humanos, pero el único que va a ser responsable por no haber garantizado, por no haber respetado y por no haber llevado adelante todas las medidas tendientes o efectivas para que el ejercicio de los derechos sean llevados adelante por los ciudadanos,
entonces en ese caso el Estado también será responsable, ¿sí? Al respecto, sí, Melanie. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Vos levantaste la mano, ¿querés hacerme una pregunta de este tema? Y les voy a pedir que si levantan la mano sea la pregunta de estos temas que vamos a ir desarrollando. ¿Está? Entonces espero para el mañana nomás, profe, porque el mío es había mandado un correo anteriormente y no me pudo responder mediante porque no sabía si iba a haber clases y eso es lo que me contestó en el correo. Pero mañana nomás le pregunto tranquilo. ¿Qué no? Bueno, dale. Bueno, dale, gracias. Bueno, les decía entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en el capítulo 1 tiene que ver entonces con la noción de los derechos humanos y cómo pasamos de las libertades públicas a los derechos humanos. ¿Qué son estas libertades públicas? ¿Sí? En primer lugar, eso me parece interesante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Todas las libertades públicas, todos los derechos civiles, todo lo que fue la historia de los derechos civiles, de los derechos políticos, y cómo hacemos para llegar, ¿sí? Pasando por los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos humanos, ¿sí? Esto me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense acá hay solamente, tiene esto, ustedes lo ven desarrollado en las clases, pero esto nosotros vemos cómo ante la pregunta acerca de ¿existían los derechos humanos en la antigüedad? Nosotros fuimos haciendo este desarrollo acerca de esta declaración, por ejemplo, lo que fue el cilindro de Estiro, lo que fue la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, después de la Revolución Francesa, lo que fue la Declaración por supuesto, del 4 de julio de 1776 de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver, por supuesto, antes, en el año 1215, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, y por supuesto cómo hemos llegado, ¿sí? A derechos civiles y a derechos políticos, tanto para hombres como para mujeres, y nos encontramos entonces a mediados del siglo XX, recuerdan, después de lo que fueron la constitucionalización también de los derechos económicos, sociales y culturales, recuerdan en 1919, 1917, las primeras constituciones que van a consagrar derechos económicos, sociales y culturales. Entonces nosotros encontramos a mediados del siglo XX la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y es la Segunda Guerra Mundial lo que nos va a dar un antes y un después en la historia de la humanidad para poder hablar de los derechos humanos, ¿sí? Antes del año 1945, antes de la firma de la Carta de Naciones Unidas, una carta que se llama también Carta de San Francisco, una carta que sin dudas tiene un gran componente, por favor les voy a pedir que se silencien, una carta que tiene, nosotros vemos les decía, un gran componente humanitario, por supuesto. Vamos a ver que los estados en esa carta se comprometen a cooperar para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder, ¿sí? Dice esa Carta de Naciones Unidas, recuerden que nosotros leímos el preámbulo inclusive, y decía que los estados se comprometen a cooperar para que, advirtiendo los flagelos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, evitando o no queriendo que estos flagelos también afecten a las generaciones venideras, ¿sí? Bueno, eso me parece interesante que nosotros podamos tener en cuenta entonces esa evolución que ustedes ya la tienen grabada y que en las clases y que por supuesto son tema de examen, ¿sí? Entonces podemos hablar de antecedentes, ¿sí? De la protección de los derechos humanos verificados entonces desde mediados del siglo XIX hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y sin dudas desde ese momento entonces nosotros vamos a conocer el nombre de derechos humanos. ¿Alguien está hablando? A ver, ¿quién tiene habilitado el micrófono? Por favor, les voy a pedir que se silencien. Ahí están todos silenciados nuevamente. Les pido disculpas por la interrupción. Bueno.
Bueno, me parece interesante, entonces les decía que ustedes tengan en cuenta esto, la Carta de Naciones Unidas, todo lo que fue entonces todos los derechos civiles y políticos, todos los derechos económicos, sociales y culturales, las diferencias entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, cuáles eran las razones acerca de por qué en el año 1966, por ejemplo, tenemos un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por supuesto, advertir lo que es la positivización de estos derechos. ¿Sí? Recuerden que estas son palabras que también, como les dije, para todos los que ingresan hoy recién, vayan a las clases, porque la verdad es que son clases bastante didácticas, donde hemos ido completando un glosario de palabras, por ejemplo, positivización, para que ustedes puedan ir también manejando el vocabulario jurídico propio de una ciencia. ¿Está? Respecto también, me parece interesante que nosotros podamos ver, entonces, bueno, lo que es la cooperación internacional. Después, cuando hablamos de la cooperación internacional de los derechos humanos, precisamente en particular vamos a estudiar la Carta de Naciones Unidas, cuáles son las bases del sistema normativo y el sistema de protección internacionales, ¿sí? Este sería el capítulo 2, y que tiene que ver con los vínculos entre la Carta de Naciones Unidas y cuáles son los derechos humanos, ¿sí? Estos vínculos que son múltiples. Ahí veo que me están rayando también la filmina, no había visto. Bueno, y por supuesto vamos a ver la Carta como fundamento de los derechos y obligaciones, cuál es la práctica nacional y cuál es la práctica internacional. Tenemos entonces que saber que la Carta de Naciones Unidas, como les había dicho recién, es la primera norma jurídica positiva que va a consagrar obligaciones para los estados en relación con los derechos humanos. ¿Está? Esto es fundamental, porque si bien nosotros antes podíamos hablar, como les decía, de, por ejemplo, a ver, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, donde se pregonaban la libertad, la igualdad y la fraternidad, en realidad no estábamos hablando de derechos humanos propiamente dichos, con las características que tienen los derechos humanos, que son de interdependencia, indivisibilidad y universalidad, sino que ustedes recordarán que ya lo habíamos visto en las primeras clases, cuando hablábamos de igualdad, o cuando la Revolución Francesa proclamaba esta igualdad, ¿sí? Igualdad, libertad, fraternidad, en realidad esa igualdad era una igualdad para hombres, varones, blancos, terratenientes, heterosexuales, sin discapacidad y por supuesto adultos. Entonces era una igualdad bastante acotada, una igualdad bastante chiquita, ¿sí? Sin embargo, nosotros hoy desde los derechos humanos vamos a ver que el principio de igualdad es un principio fundante y que va a empapar a todo el ordenamiento jurídico desde un principio, ¿está? Que es el principio de igualdad. Entonces esto también me parece importante que ustedes puedan ver que si bien nosotros antes podíamos hablar de ciertos derechos, inclusive hay quienes, les decía, inclusive hay quienes consideran que, por ejemplo, en Grecia o en Roma, en estas primeras comunidades existían derechos humanos cuando en realidad la primera norma jurídica positiva que consagra derechos humanos propiamente dichos, es decir, que el Estado será responsable ante la comunidad internacional ante el incumplimiento de una norma contenida en un tratado de derechos humanos al que el Estado voluntariamente se ha sometido y se ha comprometido, solamente el Estado podrá ser responsable. ¿Sí? Y esto es recién a partir del año 1945, cuando las naciones advierten que no podíamos permitir que los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial vuelvan a suceder. Y es esta una de las razones por las cuales entonces, me parece que es la razón fundamental por las cuales esta primigenia Sociedad de las Naciones, que ustedes también van a estudiar, esta primigenia Sociedad de las Naciones que había nacido en 1919, se transforma en lo que nosotros conocemos hoy como Organización de Naciones Unidas, con todos los órganos que va a tener la Organización de Naciones Unidas y que le van a permitir también el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas, por supuesto, por Naciones Unidas, para controlar
y para verificar y para garantizar el ejercicio de los derechos humanos hacia el interior de cada uno de los estados que se han comprometido. ¿Sí? Por supuesto que nosotros entonces vamos a comenzar a hablar de un derecho supranacional, un derecho que está por encima de los estados. Y por eso nos parece importante volver al concepto de soberanía, porque cuando nosotros hablamos de soberanía, recuerden que habíamos hecho referencia a la Paz de Westfalia del año 1648, y dijimos que surgen y nacen ahí los estados-nación y el concepto de soberanía. En realidad 300 años después nosotros ponemos en tela de juicio este concepto y pensamos, esta soberanía, ¿sí? Es decir, la soberanía o el Estado, ¿cuáles son los límites que va a tener esta soberanía? ¿Esta soberanía es de carácter absoluto o responde a ciertos límites? Por supuesto que los límites que tiene el Estado son límites de carácter constitucional. En nuestro caso, por ejemplo, la libertad y la igualdad son dos vallas fundantes y contenedoras de todos los demás derechos que hay en nuestra Constitución. Pero me parece interesante que nosotros podamos tener en cuenta estas cuestiones y estos antecedentes para saber que cuando nosotros hablamos de la Carta de Naciones Unidas, decimos que es el primer ordenamiento jurídico positivo que refiere a los derechos humanos, y que cuando nosotros hablamos entonces de lo que fue la Declaración de Independencia de Norteamérica, lo que fue la Carta de Derechos en Inglaterra, lo que fue bueno, las constituciones de México y de Weimar, de los derechos económicos, sociales y culturales. No podíamos hablar propiamente de los derechos humanos porque el derecho internacional de los derechos humanos va a surgir con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados se comprometen a cooperar para que los horrores de esas guerras no vuelvan a suceder. Entonces, toda esa sociedad internacional, nacida en el año 1919, deviene lo que nosotros hoy conocemos como una comunidad internacional. Por supuesto que al ser una comunidad se va a institucionalizar y se le va a dotar de ciertos objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? ¿Cuáles son los objetivos que va a tener Naciones Unidas? ¿Sí? El objetivo primordial, y les reitero porque esto es tema de examen, está en el artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas y que específicamente tiene que ver con que los estados se comprometen con el propósito de cooperar o de la cooperación internacional en el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o nacionalidad. Esta norma, el artículo 1.3, es una norma de carácter programática. ¿Se acuerdan también esa diferencia entre programáticas y operativas que hacíamos? Y que también ustedes preguntaron y que se volvió a responder en una de las clases porque no les había quedado claro, y les di un ejemplo. Uno de ustedes había preguntado un ejemplo acerca de normas operativas y un ejemplo de normas programáticas, así que me remito a esas clases, ¿sí? Pero saber que esta es una norma programática. ¿Qué significa que este artículo 1.3 sea una norma programática? Significa que los estados deberán, al no ser una norma operativa, es decir, de aplicación directa, porque ¿qué significa cooperar? ¿Qué es la cooperación internacional? Realmente es un término muy amplio. Entonces, ¿qué tienen que hacer los estados hacia el interior de su jurisdicción? Es decir, en el ámbito de su soberanía, los estados deberán llevar adelante o verificar cuáles son todos los medios, instrumentar cuáles son las maneras de llevar adelante esta cooperación internacional, ¿sí? Y esto van a ser hacia el interior de los estados. Por eso hablamos de una norma programática, porque esta norma sí o sí deberá ser reglamentada. Por supuesto que puede ser reglamentada por la comunidad internacional y también puede ser reglamentada hacia el interior de cada uno de los estados. Cuando hablamos de normas programáticas, recuerden que son las normas que requieren de otra reglamentación para poder ser aplicadas, porque sus términos no permiten, son términos muy amplios, no permiten una aplicación concreta. Y cuando hablamos de normas operativas, son esas normas que están específicamente reguladas y que no requieren de ninguna otra reglamentación para ser aplicadas concretamente, ¿sí?
Ya les dejé algunos ejemplos, así que bueno, no me voy a retardar con esta clase y voy a seguir, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijeron al principio de la clase, que no hable pavadas y que me ponga directamente a explicar los temas, me parece muy bien. Entonces podemos entender que todo el derecho internacional de los derechos humanos va a encontrar sustento en este artículo, en el artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas. Todo el sistema, todo el fundamento, todo el sistema jurídico del derecho internacional de los derechos humanos tiene su base en la cooperación internacional por parte de los estados, porque los estados voluntariamente se comprometen a llevar adelante todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos hacia el interior de sus estados. Nadie los obliga, no están obligados, no están compelidos, no tienen ningún tipo de coacción, no están coaccionados para llevar adelante estas medidas o estos compromisos a nivel internacional. Y sin embargo, voluntariamente se comprometen a realizar, ¿sí? Y una de las diferencias que encontramos entre este derecho internacional público clásico, donde encontramos como sujetos de las relaciones jurídicas a los estados y a las organizaciones internacionales, dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, vamos a encontrar que las relaciones jurídicas ya no van a ser solamente estados, o los sujetos de la relación jurídica no solamente van a ser los estados y las organizaciones internacionales, sino que a partir del derecho internacional de los derechos humanos surge un nuevo sujeto de derecho internacional y que somos las personas físicas, es decir, los ciudadanos, los individuos. Somos entonces sujetos de derecho internacional y ya no vamos a encontrar una relación sinalagmática perfecta como encontrábamos en el derecho internacional público o en el derecho internacional clásico. Me preguntaron si en el derecho internacional público clásico es lo mismo que el derecho internacional público común y corriente, pero yo hago esta diferencia porque cuando hablamos de derechos humanos también estamos hablando del derecho internacional público, ¿sí? Entonces yo hago una diferencia entre el derecho internacional público clásico como para que no queden dudas, y esta es una de las preguntas que también me mandaron al correo, ¿está? Del derecho internacional clásico, sí, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿está? Ambos son materias de derecho internacional público. Por supuesto, y hago esta distinción entre lo que es el clásico, donde los sujetos del derecho internacional eran los destinatarios de los derechos y de las obligaciones a los que ellos se comprometían o los que firmaban. A ver, por ejemplo, cuando nosotros encontramos, y esto es para darles simplemente una diferencia, en esto que les dije, esta relación sinalagmática perfecta, a diferencia de lo que es una relación sinalagmática imperfecta. Cuando en el derecho internacional público clásico nosotros encontramos, por ejemplo, por decirles, un tratado que ustedes conocen o escucharon nombrar, y que es el Tratado del Mercosur, ¿sí? El Tratado del Mercado Común del Sur, donde hay diferentes países de nuestra región que se comprometen a llevar adelante medidas de cooperación de carácter comercial, ¿sí? Por ejemplo, económica o comercial. En ese sentido, nosotros vamos a ver que quienes firman este tratado son los estados. Y los destinatarios de los derechos y de las obligaciones también van a ser los mismos estados. Por eso hablamos de una relación sinalagmática perfecta, ¿está? Ahora, nosotros vamos a encontrar que en el derecho internacional de los derechos humanos, si bien son los estados los que se comprometen y los que firman ante la comunidad internacional y son los destinatarios de las obligaciones, porque ellos mismos están asumiendo las distintas obligaciones, van a ser los destinatarios de esos derechos, ya no van a ser los mismos estados, sino que los destinatarios de los derechos van a ser los ciudadanos. Y por eso hablamos de una relación sinalagmática imperfecta, porque ¿dónde entramos a jugar nosotros? A ver, los ciudadanos o los individuos en esta relación jurídica de carácter internacional, somos entonces los individuos sujetos de derecho internacional, ¿sí? A partir entonces de esta nueva concepción o de esta nueva mirada, ¿está? Por eso me parece interesante que nosotros podamos tener en cuenta que todo el derecho internacional de los derechos humanos va a encontrar sustento jurídico en esta norma, en la cooperación internacional, en el artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Para qué
los estados se comprometen a cooperar, sin dudas para poder llevar adelante medidas de desarrollo para estimular el respeto por los derechos humanos. Y esta Carta de Naciones Unidas, sin duda que ya asume y parte desde la base de que todos los estados que firmaron la Carta de Naciones Unidas se comprometen a cooperar, a respetar y a desarrollar el respeto, por supuesto, de los derechos humanos hacia el interior. ¿Está? También tenemos que ver el artículo 55.c, que le impone entonces también a la Organización de Naciones Unidas promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de sexo, raza, idioma, color y otra condición social, y por supuesto el respeto por todas las libertades y la efectividad de esos derechos y de esas libertades. Entonces, también vemos acá como en este artículo, una vez más, son los estados los que se van a comprometer a llevar adelante estas medidas, y por supuesto es la Organización de Naciones Unidas la que debe promover y la que debe velar para que en cada uno de los estados esto se lleve adelante. Entonces, fíjense que les decía al comienzo de la clase, tenemos que tener en cuenta el concepto de soberanía, ¿sí? Esto de jurisdicción y de poder hacer hacia el interior, y hacer esta diferencia, por supuesto, entre lo que es la autonomía y lo que es la soberanía, ¿sí? Y en el ámbito de la soberanía, el Estado podría, ¿sí?, con los límites que le permite la Constitución, podría desarrollarse y desenvolverse. Pero, ¿qué hace la cooperación internacional? ¿Qué hace la existencia de la de alguna manera borronea los límites de la soberanía? ¿Por qué? Porque le está permitiendo a organismos que son supranacionales y que son organismos que, comparado con los años que tienen con los estados, son recientes, ¿sí? Son organismos que son nuevos en comparación con las historias que tienen los estados. Entonces, estos organismos nuevos pueden comenzar o pueden inmiscuirse en los asuntos del Estado, ¿sí? Es decir, le estamos abriendo la puerta chica, los estados le estamos abriendo, al comprometernos ante la comunidad internacional, le estamos abriendo la puerta chica para que, a la comunidad internacional, para que puedan venir a evaluar, para que puedan, y aparte hay todo un sistema de informes, hay un sistema de recomendaciones, hay un sistema de peticiones, tanto ante la comunidad universal como regional, es decir, en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, donde estos organismos, nosotros los estados voluntariamente le abrimos las puertas para que vengan a controlar, para que verifiquen si estamos o no cumpliendo con estos compromisos que asumimos oportunamente, ¿sí? Lo que no es poco. Ahora, ¿qué pueden hacer los estados cuando no quieren que estos organismos internacionales continúen evaluando y continúen llevando a cabo medidas tendientes para la efectividad de las libertades públicas y de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados? Los estados pueden retirarse de los distintos tratados, de los distintos pactos, de las distintas convenciones, ¿sí? Un ejemplo, el ejemplo que nosotros siempre damos, ya es un ejemplo de algunos cuantos años, pero bueno, yo daba clases en el año 2012 cuando Venezuela decide apartarse, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sin duda que eso hizo ruido, ¿sí? Y nosotros vemos cómo Venezuela, que formaba parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el año 2012 decide apartarse de la Convención Americana y no acepta más la jurisdicción de la Corte Interamericana, dando un paso atrás, ¿sí? Diciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no podrá decidir acerca de lo que sucede en el interior de este país. ¿Está? Esto, por ejemplo, ¿sí? A ver, cuando un Estado hace una denuncia, en este caso, por ejemplo, durante 12 meses más, continúa vigente, por supuesto, en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay un tiempo, no es que inmediatamente se deposita el instrumento de denuncia y se retira, sino que deben transcurrir 12 meses desde el depósito de ese instrumento ante el secretario general. ¿Está? Bueno, lo cierto es que nosotros encontramos algunos
estados que al no querer, al querer cerrarle las puertas o no querer o no permitir que ciertos organismos internacionales revisen, evalúen, inspeccionen, verifiquen, controlen la existencia de la efectividad de las libertades públicas y los derechos humanos reconocidos, entonces les cierran la puerta. ¿Está? ¿Por qué? Porque acceder al sistema universal de protección de los derechos humanos tiene que ver con esto, con la cooperación internacional. Y la cooperación es una cooperación voluntaria. Nadie puede obligar a ningún Estado a comprometerse ante los demás Estados, ¿sí? Con obligaciones que evidentemente si no lo voluntariamente no las asume y difícilmente las pueda llevar adelante. ¿Está? Sobre todo cuando las consecuencias que nosotros vemos, por supuesto, son de carácter, las consecuencias de su incumplimiento, no solamente tienen que ver con reparaciones económicas, ¿sí? En algunos casos, reparaciones pecuniarias, reparaciones no pecuniarias, sino también con algunas cuestiones que nosotros, por supuesto, ustedes van a estudiar mucho más adelante en la carrera, pero que si la miramos con con una perspectiva amplia, en realidad tienen consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas, ¿está? Porque el derecho es un entramado, el derecho no se puede estudiar, no podemos ser estudiantes de derecho de laboratorio, ¿está? Eso ya no nos sirve, sino que necesitamos sí o sí poder tener un pie en la realidad, poder tener perspectiva amplia, porque el derecho no hace nada más y nada menos que regular la vida en sociedad para que todos vivamos de una manera más pacífica posible. Y en esto de la vida en sociedad tiene un entramado que es económico, social, cultural, político, geográfico, ¿sí? Razón por la cual me parece interesante que acá destaquemos que la Carta de Naciones Unidas, por eso hablamos de las bases del sistema normativo, esta base del sistema normativo, sistema de protección internacionales, tienen por supuesto que ver con la voluntariedad que tienen los estados al momento de comprometerse ante la comunidad internacional. Está porque hablamos de la cooperación internacional, ¿sí? Y que los estados saben que así como se comprometen, pueden también retirar, ¿sí? Sus compromisos ante la comunidad internacional. ¿Está? Me parece interesante también que podamos tener en cuenta el artículo 56 de esta carta, que refiere a que todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para la realización de los propósitos, ¿sí? Del respeto universal de los derechos humanos. Les decía, el respeto universal por los derechos humanos y por las libertades fundamentales sin distinción, así como decíamos, de sexo, raza, color, idioma, nacionalidad, por la efectividad de esos derechos y de esas libertades. Y esta, sin dudas, es la primera obligación que van a tener todos los estados, es una obligación concreta que se va a imponer entonces a todos los estados y que van a ser asumidos por eso de manera voluntaria. Esto es algo que nosotros tenemos que destacar y es la voluntariedad con la que los estados van a firmar y se van a asumir estos compromisos y estas obligaciones de carácter internacional. Lo que no es poco, porque los estados pueden ser responsables ante la comunidad internacional por haber vulnerado derechos de sus ciudadanos, ¿sí? Una instancia internacional que, por supuesto, solamente se activa de manera subsidiaria, es decir, uno de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, este es un principio de carácter procesal, es la subsidiariedad. ¿Qué significa? Que primero se deberán agotar todos los reclamos y todas las instancias a nivel nacional, es decir, a nivel interno, a nivel local, y una vez que el Estado no haya cumplido con el efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades reconocidas en los tratados internacionales, recién ahí es cuando podrá entonces activarse la instancia internacional. Es decir, la jurisdicción internacional se activa una vez que en el ámbito interno las personas que consideran vulneradas sus derechos humanos no han tenido respuestas efectivas por parte del Estado. Por supuesto que hay excepciones a este agotamiento de los recursos internos y tiene que ver con que en el Estado no exista la posibilidad de
de recursos, es decir, que es muy difícil, pero puede existir que algún Estado no cuente con todos los recursos, o puede ser que presentados los recursos no ha tenido respuesta en un tiempo razonable, o que no tenga los medios para llevar adelante estas personas no tengan los medios para llevar adelante todos los recursos necesarios y disponibles. Hay distintas excepciones y que tienen que ver entonces con la posibilidad de saltar esta primera etapa, no obstante lo cual sí deben, este principio de subsidiariedad entonces tiene que ver con poder agotar todas las posibilidades de remediar estas situaciones en el ámbito local, y de no poder hacerlo recién se activa la instancia jurisdiccional de carácter universal, ya sea en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos o en el sistema universal. Esto entonces les decía es la primera y es la única obligación concreta que van a tener todos los miembros, y que fueron por supuesto asumidas por ellos cuando ratifican la Carta. Está la única obligación entonces que tienen los estados en la Carta de Naciones Unidas, es la de cooperar, ¿sí? ¿Y esto en qué consiste? Consiste en la posibilidad de adoptar todas las medidas para realizar el respeto universal y la efectividad de los derechos humanos. Esta carta también me parece interesante destacar que, por esto les pongo ahí la carta como fundamento de derechos y obligaciones, la práctica nacional e internacional, tiene que, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas normas y hay un consenso general acerca de algunas prácticas de obstrucción sistemática y de rechazo total de las recomendaciones que pudieran hacer las Naciones Unidas, y que por supuesto contravienen lo dispuesto por este artículo 56 que hemos leído, ¿sí? Que tiene que ver con el respeto universal de los derechos humanos. En ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se advierten que estos estados sistemáticamente obstruyen la posibilidad de llevar adelante estas medidas positivas, estas medidas tienen que ser compatibles con la organización y por supuesto no contravenir estas normas, ¿sí? En este sentido también me parece interesante que cuando nosotros veamos la de Naciones Unidas, tengamos en cuenta una noción que tiene de los derechos humanos. Ustedes van a estudiar también en la primera unidad, les decía, todo lo que son derechos naturales y derechos positivos, ¿sí? Lo que es la positivización y lo que es, por supuesto, el naturalismo y el positivismo. Ahora, me parece también fundamental tener en cuenta que la Carta de Naciones Unidas toma la perspectiva histórica de los derechos humanos y que tiene que ver con que los derechos humanos son el resultante de todo, de esta evolución histórica, tiene que ver con los antecedentes, esto que les decía, todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en este caso subrayar cuáles son esos datos de condición que fueron ineludibles o necesarias para la existencia de esta Carta de Naciones Unidas, sin duda los horrores que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta respecto de la Carta es que los derechos a los que se refiere esta Carta de Naciones Unidas, como todos los derechos humanos, tienen que ver con derechos de las personas físicas. Ya hemos hecho una diferencia en las primeras clases acerca de lo que son las personas físicas y las personas jurídicas, como entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, y me parece interesante esto, destacar que los derechos humanos le corresponden a las personas físicas, es decir, a los individuos, y no a las personas jurídicas, es decir, no a otras entidades que no son personas físicas. Y esto, aunque a ustedes les parezca tal vez extraño como en algún momento me pudo asombrar esta cuestión, tenemos que tener en cuenta que la igualdad como principio informante del derecho internacional de los derechos humanos es exclusivamente, por supuesto, para las personas físicas. Y en este sentido nosotros vamos a encontrar
también el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que esto es algo que ya lo vamos a ver mañana, no me quiero adelantar, pero sí hacer este parangón respecto de el acceso a la educación primaria gratuita y obligatoria, el acceso a la cultura, el acceso al patrimonio cultural. Todos estos son derechos que les corresponden o nos corresponden a las personas físicas, pero no así a las personas jurídicas. En cambio, encontramos tal vez algunos otros derechos que corresponden a las libertades públicas, como la libertad de asociación, la libertad de contratación, la libertad de expresión, ¿sí? Que sí también pueden entonces tener, por el derecho a la propiedad, ¿sí? Que también pueden entonces tener similitudes o pueden también ser ejercidos por personas jurídicas, pero en este caso no estaríamos hablando, por supuesto, del derecho internacional, de los derechos que le corresponden a las personas, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Está precisamente porque nosotros, como vimos en el capítulo 1, los derechos humanos tienen principios que son de universalidad, de interdependencia y de indivisibilidad. Es decir, que para el ejercicio de un derecho civil, yo necesito la garantía de un derecho económico, social y cultural, de la misma manera que para un derecho económico, social y cultural no puede existir si no existe un derecho civil o político, como ya hemos visto nosotros en las clases. Por lo tanto, les recomiendo también que ustedes puedan ir a las clases como para hacer este repaso, ¿sí? Por otro lado, me parece interesante ver que cuando hablamos de la Carta como fundamento de los derechos y las obligaciones en la práctica nacional e internacional, tener en cuenta cuál es la naturaleza jurídica que va a tener esta Carta de Naciones Unidas. Y la naturaleza jurídica es de carácter vinculante. ¿Qué significa carácter vinculante? Que es una de las preguntas que también me hicieron y que también fue respondida en uno de los videos. La vinculatoriedad en este caso tiene que ver con la obligatoriedad por parte de los estados. Es decir, que si uno de los estados no cumple con alguno de los postulados contenidos en la Carta, probable y posiblemente pueda ser responsable por esa vulneración no respondida o no reparada por los derechos humanos ante la comunidad internacional. En este sentido también tenemos que tener en cuenta que no siempre lo fue de esa manera, no siempre se pensó que los postulados de esta Carta eran vinculantes, sino que en muchas ocasiones se consideró que esas disposiciones en realidad eran más una cuestión de interpretación respecto de los demás tratados, y no que sus cláusulas podían ser entendidas como vinculantes, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la conciencia jurídica en el tema, ¿sí? Y es así como después de por eso nosotros decimos hay un antes y un después de esta Carta de Naciones Unidas. Es ahí donde nosotros vamos a ver, fíjense, cómo la autora hace referencia a diferentes cuestiones que tienen que ver con la obligatoriedad o no, la vinculatoriedad o no de la Carta de Naciones Unidas para distintos estados. ¿Está? Esto es algo que también está en las clases, por eso no me voy a abocar de lleno, sino que, como les dije, vamos a hacer un repaso general, tratando de abordar los temas que ustedes fueron preguntando en las distintas, en los distintos correos, ¿sí? Finalmente les decía, bueno, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver entonces con capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3, entonces, nosotros vamos a ir a las declaraciones de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué son las declaraciones de los derechos humanos? Nosotros mañana vamos a estudiar los tratados, las convenciones, los pactos, los protocolos, y hoy nos vamos a dedicar a ver qué son las declaraciones, ¿sí? Por supuesto que vamos a encontrar en primer lugar una diferencia, una gran diferencia entre las declaraciones. Por un lado, cuando hablamos de una diferencia, tiene que ver con la naturaleza jurídica, es decir, con la estructura, con la esencia, con el contenido de estas normativas.
Por un lado, declaraciones y por otro lado, pactos, tratados, convenciones. ¿Sí? Esto separar así. Hoy vamos a abocarnos exclusivamente a las declaraciones. Estas, enseguida, mi amor. Les decía, estas declaraciones de los derechos humanos, nosotros las encontramos a ambas declaraciones, decimos ambas porque hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Estas dos declaraciones, una en el ámbito universal y otra en el ámbito regional. ¿Sí? Acá en el ámbito regional, en el sistema de protección americana. ¿Sí? En el sistema universal, les decía, encontramos entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambas firmadas en el año 1948. En abril se firma la Declaración Americana y en diciembre se firma la Declaración Universal. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de las declaraciones? En realidad lo que primero nos hace ruido es la vinculatoriedad, es decir, su obligatoriedad. ¿Son vinculantes o no son vinculantes estas declaraciones? Por eso hablamos de los valores jurídicos. Y después vamos a hablar de la estructura y del contenido, precisamente porque en las declaraciones nosotros vamos a encontrar un preámbulo y después vamos a encontrar una parte dogmática, es decir, vamos a encontrar derechos y vamos a encontrar deberes. Lo que no vamos a ver o lo que no podemos advertir en las declaraciones, y esta es una de las grandes diferencias que nosotros vamos a encontrar con los pactos, los tratados y las convenciones, que lo vamos a ver mañana, tiene específicamente que ver con la estructura y con el contenido. Es decir, nosotros vamos a encontrar una parte, la primera parte que es un preámbulo, la segunda parte que es una parte dogmática, y no vamos a encontrar organismos ad hoc. Nosotros mañana vamos a ver en particular eso, cuáles son los organismos ad hoc que sí encontramos en los tratados, en los pactos, en las convenciones. Es decir, ¿qué encontramos en las declaraciones? Vamos a encontrar una serie de derechos y una serie de deberes, y esto tener en cuenta, no solamente existen derechos humanos, también existen deberes humanos que están consagrados en la Declaración Universal y sobre todo consagrados en la Declaración Americana sobre derechos y deberes del hombre, ¿sí? Y esta es una pregunta que ya les hice a los que cursaron en septiembre, agosto, septiembre, cuando nos vimos, y tenía que ver precisamente con si conocían alguno de los deberes humanos, porque la verdad es que estamos bastante acostumbrados a hablar de derechos humanos y tal vez jamás hemos oído nombrar deberes humanos. Y sin embargo, también tenemos deberes humanos, no solamente tenemos derechos. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque deberes humanos tenemos también las personas físicas, no solamente el Estado va a ser responsable, por supuesto que el Estado es el responsable ante la comunidad internacional, pero nosotros como personas físicas tenemos derechos y tenemos deberes humanos. ¿Está? Entonces, y esto es algo que nosotros vamos a ver en ambas declaraciones, ¿sí? Esta Carta de Naciones Unidas, por supuesto, hasta el año 1948, era la única norma jurídica que hacía referencia a todos los derechos humanos, a las libertades fundamentales, ¿sí? Pero, si ustedes van, como hemos visto, la Carta de Naciones Unidas no nos especifica concretamente cuáles son esos derechos, ¿sí? Cuáles son los derechos que tienen las personas. Esto que dicen los naturalistas, por el solo hecho de ser tal, bueno, pues se positivizan y nosotros vamos a encontrar una serie de derechos, tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, si los queremos clasificar de esa manera, los vamos a encontrar entonces establecidos en ambas declaraciones. ¿Está? Entonces podemos encontrar que por primera vez los derechos humanos van a estar establecidos o van a ser positivizados en el año 1948 en las declaraciones de los derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros vemos, les decía, en abril del año 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana que se hizo en Bogotá, y que estableció la Organización de Estados Americanos, es ahí cuando se aprueba entonces la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Esa es la primera, ¿sí? O sea, si bien es el año 1948, la que primera se firma es la Declaración Americana. ¿Está?
Ahora, a nivel universal nosotros encontramos que el 10 de diciembre de 1948, y por eso el 10 de diciembre se celebra el día y se memora el Día de los Derechos Humanos, en razón a que el 10 de diciembre del año 1948 es firmada entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? En ese caso nosotros vemos que la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución 217.3 y es allí que a partir de esa resolución se firma, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto que tanto la Declaración Americana como la Declaración Universal responden a evoluciones históricas y a evoluciones jurídicas diferentes, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que ustedes estudien los derechos, cada vez que ustedes estudien una jurisprudencia, una norma, cualquier fuente del derecho que ustedes vayan a estudiar, fuente material, fuente formal, me parece interesante que ustedes puedan tener en cuenta estas fuentes materiales, es decir, cuál es el contexto que da lugar a la existencia de una norma, cuál es el contexto que da lugar a la existencia de una jurisprudencia, precisamente porque vamos a encontrar, tanto en el ámbito americano como en el ámbito universal, diferentes procesos, pero que ambos han permitido la existencia de estas normas. Y les digo esto en general, pero también les va a servir para que ustedes puedan ir a lo largo de su carrera, ir viendo, ir puntualizando cuáles son las razones por las cuales el Estado va a ir, o los Estados pueden ir modificando sus legislaciones, incorporando legislación, sacando, ¿sí? O dejando en desuetudo alguna legislación, anulando, y por supuesto cuando ustedes vean la jurisprudencia, que son las sentencias o los fallos de los tribunales, ustedes también van a poder sacar sus conclusiones a partir del análisis que deben hacer del contexto social, cultural, político, económico, porque como les dije, el derecho es un entramado, ¿sí? Y en este entramado si bien nosotros nos vamos a dedicar a estudiar exclusivamente derecho, no deja de estar este derecho, ¿sí? Transversalizado por muchas otras cuestiones, ¿sí? Es más, es el derecho el que va a transversalizar a la sociedad. ¿Está? Entonces, me parece interesante recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se forma gracias a que ya la Comisión de Derechos Humanos, que estaba prevista en el artículo 68 de la Carta de Naciones Unidas, se instala en el año 1946 y desde entonces se va a constituir como un órgano, como un grupo de trabajo que iba a redactar esta carta, que iba a redactar cuáles eran los derechos a los que refería esa Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Por supuesto que diferentes cuestiones llevaron a que no sea un tratado propiamente dicho, sino una declaración. Mañana lo vamos a ver, les reitero. Pero lo cierto es que nosotros vamos a encontrar entonces acá la primera lista de derechos y de deberes, tanto en la Declaración Americana como en la Declaración Universal, son las primeras listas de derechos y deberes que contienen específicamente los derechos humanos, porque si bien la Carta de Naciones Unidas, que es del año 1945, refería, por supuesto, a la cooperación internacional, no se establecían específicamente cuáles eran esos derechos. Por eso lo que vienen a hacer las declaraciones en el año 1948 es a establecer, y por eso hablamos de una declaración, van a declarar cuáles son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que tenemos las personas por el solo hecho de ser tal, y a los cuales los estados se obligan y se comprometen a garantizar, a respetar y a hacerlos efectivos, es decir, a adoptar medidas tendientes para el efectivo ejercicio de los derechos por parte de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Sin duda que si nosotros vemos el valor jurídico que tienen las resoluciones de la Asamblea General, van a ser simplemente recomendaciones, y ustedes recuerden que la Declaración Universal de Derechos Humanos se hace a través de una resolución de la Asamblea General, ¿está? Que es la resolución número 217.3, ¿está?
Entonces, en principio, tenía un carácter de recomendación, como todas las resoluciones de la Asamblea General, ¿sí? Pero nada impidió para que ese contenido sea de carácter obligatorio, precisamente porque nosotros encontramos entonces una de las fuentes del derecho internacional, en este caso, de los derechos humanos, ¿sí? Sin dudas, entonces, que esta Declaración Universal no era ni siquiera una expresión de la costumbre internacional. Por supuesto que no, porque hacía 3 años habíamos salido, ¿sí? O había terminado la Segunda Guerra Mundial con consecuencias terroríficas, ¿sí? Con todo lo que pasamos y con las consecuencias que nosotros se advierten bueno, todo lo que ha sucedido, estos horrores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso nosotros no podemos decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos era una práctica consuetudinaria, o la Declaración Universal o la Declaración Americana era una práctica consuetudinaria por parte de los estados que después se positiviza, sino todo lo contrario, ¿sí? Primero se positivizaron, es decir, se escribieron cuáles son los derechos a los cuales los estados debían comprometerse, ¿está? No era, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay algunos autores también que refieren a esta cuestión, a que la costumbre internacional, nosotros, a ver, ¿qué es la costumbre internacional? Es esta práctica aceptada por parte o reiterada por parte de una comunidad y con conciencia de su obligatoriedad. Y eso es una fuente de derecho internacional. Sin duda que nosotros no podemos decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos era expresión normativa de la costumbre, porque hacía 3 años habíamos concluido, ¿sí? Había concluido esa Segunda Guerra Mundial. ¿Está? Entonces, sí podemos ver en el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces, una explicitación de todas las normas que estaban contenidas o que pretendía contener la Carta de Naciones Unidas. Los que va a referir esa Carta de Naciones Unidas. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a ver que esta Declaración de Derechos Humanos también contiene diferentes elementos que nos permiten evaluar y nos permiten advertir cómo la Declaración Universal de Derechos Humanos va a tener su inserción en el ámbito del derecho internacional y, por supuesto, cómo los estados van a ir adoptando estas cuestiones, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ver que se hace referencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos el ideal común por el que deben esforzarse los estados, ¿sí? También se va a hacer referencia a los canales de participación para concretar este interés común y cuál es el ideal común, cómo se va a concretar este ideal común al que se comprometen los estados a través de la enseñanza y de la educación y de la adopción de medidas progresivas de tanto de carácter nacional como de carácter internacional, y por supuesto teniendo en cuenta que la cooperación internacional es esencial para que todos los derechos sean garantizados hacia el interior de los estados. Fíjense cómo entonces nosotros vamos a advertir que al hacer referencia a la necesaria educación y a la enseñanza de estos derechos, no vamos a estar hablando de un derecho consuetudinario que se positivizó, sino por el contrario es derecho positivo que tiene en miras como ideal común, tienen miras a que estos derechos sean enseñados y sean respetados y sean garantizados de manera progresiva, ¿sí? En este momento entonces la declaración sin dudas tenía conciencia de su obligatoriedad y por supuesto que en la práctica internacional la idea era que esto pudiera cristalizarse, sin dudas. La idea es que los estados se comprometan y que con el correr del tiempo esto se cristalice. ¿Está? También encontramos entonces cuál es el impacto que ha tenido la declaración y ha tenido un impacto de tal magnitud que no solamente se ha adoptado la legislación hacia el interior de los países, sino que también se han modificado las constituciones, se han elaborado normas de carácter internacional
en relación a estas declaraciones. Y por supuesto nosotros vamos a ver que con posterioridad, por supuesto, a esta declaración, sí encontramos la obligatoriedad para la comunidad internacional por parte tanto de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos como por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, estableciendo que son vinculantes, que son obligatorios y por supuesto por este principio de aplicación de intertemporalidad del derecho. ¿Está? Este principio de intertemporalidad del derecho entiende que la validez de un acto jurídico solamente va a poder ser determinado a la luz del derecho vigente al momento de su creación. Es decir, ver cuáles eran los compromisos, en este caso en particular, ver cuáles eran los compromisos que asumían los estados y de esa manera entonces encontrar cuál era el derecho vigente en ese momento. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nosotros vamos a encontrar, como les decía hoy, que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos siguió un ritmo diferente al que lo hizo el sistema universal de protección de los derechos humanos. ¿Y esto por qué? En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que esto fue la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en realidad fue una declaración que fue adoptada luego de una conferencia de estados que había sido convocada precisamente para crear una organización internacional. En este caso, por supuesto, la Organización de Estados Americanos. Entonces podemos entender que la intención inicial que tenía no era la de adoptar un instrumento, sino la de crear un organismo. ¿Está? Y como crearon un organismo, esto es como un efecto, vamos a decir que la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre fue un efecto colateral de este propósito inicial que tenían, que era la de crear esta Organización de Estados Americanos. Y en este sentido nosotros podemos ver que se crea entonces una Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 5ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en el año 1960, y ahí van a definir qué son los derechos humanos. ¿Sí? En esta Comisión Interamericana, ustedes recuerden que después, y esto es lo que nosotros vamos a ver mañana, cuando hablemos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a encontrar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos va a crear a la Corte Interamericana y le va a dar funciones ¿a quién? A esta comisión que ya existía con anterioridad, pero va a especificar cuáles son sus funciones. ¿Está? Entonces nosotros vemos que la Declaración Americana entonces va a constituir en una norma de derecho interno de esta Organización de Estados Americanos y va a ser de carácter vinculante. Fíjense cómo son dos procesos diferentes. ¿Sí? Uno el universal, que no respondía a los mismos criterios que en el sistema interamericano, porque en el sistema interamericano lo que se pretendía entonces era la creación de un organismo, y esto fue, y la firma entonces de la carta, la firma de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en realidad fue como simplemente, les decía, colateral, como para poder organizar, esta sería una norma de derecho interno de la organización, por supuesto de carácter vinculante. Y fíjense, sin embargo, cuál es el impacto que ha tenido estas declaraciones, tanto en el sistema universal como en el sistema americano. Después, nosotros vamos a ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1966 va a inaugurar un sistema de peticiones donde, en particular, nosotros vamos a encontrar que las víctimas o sus representantes podían acercar peticiones ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Esto es en el año 1966. Sin embargo, nosotros vamos a también advertir que el tiempo y la práctica van a generar de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, van a hacer que esto sea una norma consuetudinaria de carácter internacional. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de esta norma consuetudinaria tiene que ver con una fuente del derecho y que es la costumbre internacional.
Y después sí, por supuesto, nosotros ya vamos a encontrar, les decía, en el año 1969, ya comienza la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya en 1978, cuando entra en vigencia, comienza entonces a darle a esta Comisión Interamericana Primigenia más contenido y vigor para poder trabajar en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la estructura y del contenido, tenemos que tener en cuenta que la Declaración Universal enuncia derechos y deberes, por supuesto, determina cuál es el contenido y cuál es el alcance, es decir, cuáles son los modos de interpretación que tiene estos derechos, y también va a brindar cuáles son los criterios de limitación de estos derechos. Sí, recuerden que esto nosotros habíamos leído, es decir, cómo se deben interpretar estas normas, siempre en sentido amplio y no en sentido restringido. Y estas declaraciones no solamente tienen, bueno, por supuesto, la Declaración Americana, también van a encontrar derechos y vamos a encontrar deberes. Y cuando hablamos de estos deberes humanos, les decía, van a ser las limitaciones legítimas al ejercicio de esos derechos. Ahora, lo que llama la atención respecto del contenido de las declaraciones es que, a diferencia de lo que nosotros vamos a ver mañana, que son los pactos de 1966, es acá, en las declaraciones de derechos humanos, donde vamos a encontrar tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. ¿Está? Sin dudas que acá vemos la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad que son parte y que forman al plexo del derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, después, más adelante, y mañana lo vamos a ver, se van a separar, ¿sí? Así se van a dividir las aguas, por un lado civiles y políticos, por otro lado derechos económicos, sociales y culturales, y en el año 1966, en el seno de Naciones Unidas, se van a firmar dos instrumentos internacionales diferentes. ¿Está? Pero volviendo a las declaraciones, también me parece interesante que nosotros podamos advertir que las declaraciones también de alguna manera van a adelantar lo que se pueden denominar los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la libertad y para la dignidad de las distintas personas, que son el derecho al trabajo y a la remuneración justa, al descanso y al disfrute del tiempo libre, a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, el derecho a la educación, a la vida cultural, a la protección de la maternidad, a la protección de la infancia. Por eso nosotros vamos a ver que sin dudas vamos a encontrar que ambas, y esto es algo que también me habían preguntado en uno de los correos, y que tiene que ver con el criterio residual de interpretación de las normas convencionales de los derechos humanos. Cuando hablamos de criterio residual, en este sentido, ¿sí? A nivel internacional, decimos que para poder interpretar cualquiera de las otras normas del derecho internacional sobre derechos humanos, vamos a tener que volver a estas declaraciones, ¿sí? Por eso hablamos de criterio residual para la interpretación de estos ámbitos. Porque sin duda es que cada una de estas declaraciones, a ver, la Declaración Universal en su ámbito y la Declaración Americana en su ámbito, se establecen, ¿sí? En el seno de las organizaciones que van a servir de marco o de guía para la adopción de los demás instrumentos internacionales. En el caso de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otras convenciones, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana sobre Personas con Discapacidad, ¿sí? Otras convenciones pero de carácter interamericano, y por supuesto la Declaración Universal en el ámbito de su competencia y que tiene que ver con todos los instrumentos internacionales o universales de los derechos humanos. A ver, tenemos que tener en cuenta que las dos declaraciones fueron el inicio o el punto de partida de los tratados de derechos humanos. Por supuesto que la Carta de Naciones Unidas, pero que cuando nosotros hablamos de las declaraciones, cada una dentro de su sistema se va a erigir como la norma fundamental. Por eso hablamos de este criterio residual. Ante cualquier duda o ante cualquier duda acerca de la interpretación o de la regulación, del alcance o de las restricciones, tenemos que volver a las declaraciones porque son ellas las que nos van a decir o nos van a indicar cuál es la perspectiva que tenemos que tener acerca de la efectividad de los derechos, ¿sí?
y es acá donde nosotros vamos a hablar de un tránsito, si se quiere, de la declaración al tratado. No significa, y esta es una de las preguntas que también hicieron, no significa que todos los derechos antes de estar consagrados en los pactos o en los tratados tienen que estar en las declaraciones, sino que hablamos de un tránsito de carácter histórico, es decir, que primero van a surgir estas declaraciones y que con posterioridad los estados las van a declarar vinculantes a esos derechos a través de distintos pactos, tratados o convenciones que nosotros lo vamos a ver mañana, ¿sí? Por supuesto que nosotros vamos a ver, y recuerden que para los que estuvieron en la clase, en las clases anteriores, una de las aspirantes a ingresos, sí, a ingresantes, había preguntado esta diferencia que nosotros vamos a comenzar mañana viendo. Me parece importante hacer esta diferencia entre lo que son los instrumentos, los que son los organismos y los que son los documentos, porque si no se les va a hacer como por ahí medio difícil comprender, ¿sí? A ver, si bien ustedes seguramente hay algunos que ya saben, sí me parece interesante que nosotros podamos acá a partir de ahora, es decir, mañana, ni bien nos conectemos, vamos a hacer esta diferencia, porque mañana vamos a adentrarnos de lleno a lo que son los tratados, los pactos y las convenciones, y es ahí donde sí o sí tenemos que tener la distinción acerca de lo que son los instrumentos, los organismos y cuáles son los documentos que van a emitir esos organismos, ¿sí? Bueno, así que hasta acá, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, habiendo respondido a las preguntas que ustedes hicieron y por supuesto enfocándome en cuáles son los temas centrales de cada uno de estos artículos, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo por estar del otro lado, sé que no es fácil a esta hora, estamos... pero bueno, queda la clase grabada y quedo, por supuesto, a disposición siempre de sus dudas, sus preguntas y sus comentarios, y seguramente nos vamos a volver a ver, no solamente mañana, sino, como ya les dije, espero que durante las vacaciones también tengamos esta oportunidad de volver a encontrarnos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar. Y quedo, por supuesto, a disposición de las dudas y de las consultas y los comentarios. Que tengan buenas noches.